Bueno, pues muy buenas noches, familia de Conquistando Corazones. Un día feliz con esta noticia maravillosa. Hemos tenido momentos para adorar a Dios, para celebrar a Dios. Y bueno, toca el tiempo de la palabra. Quisiera compartir con ustedes un mensaje de esta serie de mensajes que estamos desarrollando y hoy quisiera seguir con el tema que nos compete. Estamos conociendo a lo largo de estas semanas, concretamente estas 6 semanas atrás, hoy en la semana número 7, por lo tanto es el mensaje número 7 el que vamos a estar ministrando en esta noche. Y aunque en los primeros 5 mensajes estuvimos conociendo grandes cosas acerca de Nehemías capítulo 1 verso 1 hasta el capítulo 2, la mitad del capítulo 2, la semana pasada ya entremos a hablar acerca de la reconstrucción de las puertas, que el capítulo 3 de Nehemías le dedica completamente a darnos detalles acerca de la restauración de las puertas, quién las restauró, y estábamos disfrutando y encontrando cosas maravillosas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la puerta de las ovejas. En esta ocasión seguimos hablando acerca de la reconstrucción de las puertas y esta vez lo hacemos con Nehemías capítulo 3 y el verso 3 dice así la palabra del Señor. Nehemías capítulo 3 y verso 3 dice: los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado y la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Luego también, si queremos citar el verso 4 y el verso 5, pues nos da una serie de datos de quienes participaron en esta restauración de esta puerta. Junto a ellos restauró Mererot, hijo de Urías, hijo de Cox. Al lado de ellos restauró Mesulán, y empieza a hablar una serie de personajes que no nos vamos a detener en cada uno de ellos para no hacer largo cada mensaje. Y el verso 5 es interesante: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron a ayudar a la obra de su Señor. Fíjense que la semana pasada, cuando hablemos acerca de la puerta de las ovejas, relacionado a la puerta de las ovejas, pudimos ver en toda la puerta en sí, en quién comenzó a restaurar, quiénes siguieron, quiénes la acompañaron, hasta dónde, y estuvimos desarrollando de tal manera que descubrimos, escondido en los nombres del sumo sacerdote y de la torre y los sacerdotes que le acompañaban, vimos a Dios en la puerta de las ovejas. Vimos que Él encabeza toda restauración. Le vimos a Él como un ejemplo de el restaurador por excelencia, un maestro restaurador a quien podemos mirar para convertirnos en grandes restauradores. Mientras desarrollemos este mensaje y lo examinemos de qué forma Jesús es capaz de tratar con personas que aparecen en los evangelios, que para mí fue el peor hombre que ha existido, en la peor condición, que fue el endemoniado gadareno, que pusimos a él de ejemplo como una persona completamente en ruinas, sin que nadie apostara nada por él, pero Jesús llegó a la tierra de Gadara y como un experto
sumo sacerdote, ejemplo a seguir para todos los sacerdotes, le restauró de una manera impresionante. Así que hay algo interesante después de que Jesús restaura y transforma al endemoniado gadareno. Vemos algo interesante. Cuando fue transformado por Dios y sintió la liberación de Dios, como una legión de demonios había salido de su cuerpo y había venido sobre él una paz tan grande que la Biblia tiene que registrar un dato interesante, y es que dice la Biblia que estaba sentado. Y cuando la Biblia registra el dato y estaba sentado y en su sano juicio, ¿por qué la Biblia registra algo tan aparentemente tan sencillo? Estaba sentado. Bueno, pues porque no era costumbre de ver a este personaje pues sentado. Siempre andaba como un loco desde el cementerio a la ciudad por los caminos, pero Jesús, al transformarlo, lo llenó de paz. Y fíjate, lo primero que él está interesado, al ser restaurado, es ir con Jesús. Quería ir con él, pero Jesús no le dejó, no se lo permitió. La razón de por qué Jesús no le permite ir con él es porque, aunque lo primero que está interesado el que ha sido restaurado es ir con Jesús, lo primero que está interesado Jesús es que él cumpla con una misión. ¿Cuál? Le dice: vete y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. Jesús estaba interesado, lo primero, en que la persona restaurada compartiera con los demás las maravillas que Dios había hecho con él. Fíjense, la puerta del pescado, todo esto quiero que se queden en mente porque es importante para el tema que vamos a desarrollar. La puerta del pescado se llamaba así porque por aquella puerta solía entrar la pesca que los pescadores recogían en su labor. Es decir, uno de los oficios más comunes en Oriente Medio es la pesca, hablando en términos antiguos. Era uno de los oficios más importantes y más comunes también. Todo el pescado que se extraía de la pesca solían entrar por esa puerta, porque tras esa puerta había un mercado donde la gente podía ir a comprar pescado. Por lo tanto, tanto era que llamaron a aquella puerta la puerta del pescado. Y fíjense, lo común era que el negocio fuera pescadores. Era un trabajo muy común. En tiempos de Jesús, ese trabajo seguía siendo un trabajo importante y también muy común. En Lucas capítulo 5 y verso 10, vemos a Jesús hablando con ciertos pescadores, 3 de ellos en concreto, que después de Jesús hacer un milagro, el de la pesca milagrosa, Jesús les ofrece un oficio. Fíjense, esto es interesante. A ese oficio que Jesús les ofrece a estos pescadores, ese oficio se llama pescador de hombres. El oficio de venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese mensaje lo entendían muy bien pues los 3 personajes que aparecen, porque casualmente ellos eran pescadores, pero de peces. Ahora, cuando han sido transformados por Jesús, porque ellos han quedado impactados por el milagro de la pesca milagrosa, Jesús les ofrece un nuevo oficio: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El nuevo oficio que deberían llevar a cabo los pescadores de peces ahora era pescadores de hombres. Ahora, el oficio de pescador de hombres, ese oficio tenía que ver con la proclamación del evangelio,
En otras palabras, tenía que ver con contar las maravillas que Dios había hecho. Y ahora vamos ligando un pasaje con otro. Lo interesante de los pescadores, como Pedro, y el endemoniado gadareno, lo que les relaciona es una cosa, tanto al empresario como a Pedro, porque Pedro era un empresario, él tenía una empresa y tenía trabajadores a su cargo, y tener unas cuantas barcas, tener trabajadores y ser pescador era el equivalente a ser un empresario, tanto al empresario como a Pedro, como a una persona que no tenía absolutamente nada, que lo único que tenía era ganas de morirse, como era el gadareno. Cuando los cambió a ambos, les mandó a realizar el mismo oficio: contar las maravillas que Dios había hecho con ellos. Entonces, la puerta de las ovejas está relacionada con la proclamación del Evangelio, de llevar a cabo el oficio más importante que Dios nos ha dejado a todos aquellos que le hemos recibido como Salvador, que nos consideramos su iglesia porque hemos sido rociados con la sangre del Cordero y nos ha redimido y nos ha convertido en un pueblo santo y apartado para Él, y nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos visto las maravillas de Dios, porque mira, la maravilla más hermosa de Dios es un ser humano cambiado por Él, que ha venido a Dios y ha arrepentido de sus pecados, y esa persona ha comenzado a tener un cambio de conducta, y eso no hay milagro más hermoso y tampoco maravilla más grande que ver una persona cambiada. ¿Y quién ha aceptado y ha abrazado la fe en Jesucristo? Jesús le ofrece un oficio. Ese oficio aparece en 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, así que esta palabra va relacionada con todos aquellos que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús hoy van a escuchar un mensaje, de modo que si alguno está en Cristo, ¿te consideras que estás en Cristo Jesús? Pues si te consideras que estás en Cristo Jesús, dice la Biblia, nueva criatura es. ¿Por qué? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, atención, el ministerio de la reconciliación. Todos los hijos e hijas de Dios, independientemente del conocimiento que tengamos, a la iglesia a la que pertenezcamos, el cargo o no que realicemos, todos sus hijos e hijas hemos recibido, si estamos en Cristo y no somos nuevas criaturas, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, fíjense, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ahí está el oficio, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por lo tanto, nueva criatura en Cristo Jesús, hijo e hija de Dios, al igual que Pedro, al igual que el endemoniado gadareno cuando fue liberado, acabas de recibir un oficio. Restaura la puerta de las ovejas, del pescado. Hoy día, en este 2017 que estamos viviendo, necesitamos restaurar la puerta del pescado, que tiene que ver con la proclamación del Evangelio y de las maravillas de Dios.
tiene que ver con el ministerio de la reconciliación que Dios se lo ha entregado a la iglesia. Y hay quien cree que el tema de evangelizar y contar las maravillas que Dios ha hecho está encerrada únicamente a los que son llamados al ministerio. Y yo hoy quiero predicar este tema para romper con ese paradigma y decir que el ministerio de la reconciliación debe llevarlo a cabo la iglesia de Cristo. Independientemente a que seas ministerio o no, tienes que contar las maravillas que Dios ha hecho a otras personas. Porque es el oficio que recibió el empresario Pedro y también el liberado gadareno. Contar las maravillas que Dios había hecho. Pero fíjense, lo más maravilloso es que Dios no solo nos ha designado un oficio como hijos de Dios, el contar las maravillas, sino que nos ha explicado en qué consiste. Nos da un oficio y nos dice: este oficio, el de pescador de hombres, consiste en la proclamación del evangelio, en contar las maravillas que Dios ha hecho. Pero es que lo interesante y glorioso es que Dios nos ha mostrado por dónde debemos comenzar a realizar nuestro trabajo. Ahora aquí vamos, mira, de ahora en adelante, hasta terminar el mensaje, vamos a ver a Dios como el mejor empresario de todos. Si a mí me tocara predicar a empresarios, les hablaría de este tema. Iban a ver cómo, a nivel empresarial, cómo dirige Dios, no dirige nadie. Dios ha designado un oficio, pescador de hombres. Dios nos ha dicho en qué consiste ese oficio. Es el ministerio de la reconciliación, contar las maravillas que Dios ha hecho. Pero es que encima nos ha dicho por dónde debemos comenzar. Porque al endemoniado gadareno, cuando le mandó a comentar las maravillas de Dios, capítulo 5 y verso 19 de Marcos, lo primero que le dice es: vete a tu casa y a los tuyos, les dice después, y cuenta las maravillas que Dios ha hecho. ¿Qué es lo primero que le dice? Vete a tu casa. Entonces, la proclamación del evangelio, el oficio designado por Dios a cada uno de sus hijos e hijas, este oficio debe comenzar a realizarse, número 1, por su casa. Número 2, por los suyos. Fíjense, Dios no solamente te da un oficio, te dice en qué consiste, te dice por dónde debes empezar. Por eso, Hechos capítulo 1 y verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando le recibimos como Salvador y viene sobre nosotros el Espíritu Santo, en ese momento somos investidos del poder de Dios. Y fíjate, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, cuando una persona recibe al Espíritu Santo, la primera manifestación de tal persona no es que se vuelva famosa. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y somos investidos de poder, esa persona no se vuelve famosa, no se vuelve elocuente, no es que se vuelva un artista, no te convierte en un buen predicador, no te convierte en un millonario. La primera manifestación de una persona que ha recibido el Espíritu Santo y ha sido investido de poder, la primera manifestación es que será testigo. Y cuando habla de será testigo, ahí la palabra testigo tiene que ver con mártir, capaz de ofrecer su vida por aquello a lo que ha sido investido el poder y el Espíritu Santo. Llegar a poner la vida por lo que cree, anteponer sus principios a lo que acaba de recibir,
tiene que ver con mártir. La primera manifestación de un cristiano es que será testigo. Y cuando hablamos de será testigo, tiene que hablar con contar las maravillas y expresar las maravillas que Dios ha hecho. Y fíjate que el texto también nos dice por dónde comenzar. Número 1, en Jerusalén, ahí tu casa. En Judea, los tuyos. En Samaria, tus enemigos. Lo último de la tierra, todo el mundo. Y ahora esto quiero decirlo despacio, muy despacito. Porque fíjense, Dios nos da un oficio, nos dice en qué consiste, nos dice por dónde debemos comenzar. Dios no te va a pedir cuentas por no ir a las naciones a predicar. Mira, fíjate, ni tan siquiera Dios te va a pedir cuentas por no ir a predicar a la ciudad más cercana que tienes de donde vives. Yo creo que la ciudad más cercana a la que yo vivo en Alcalá de Henares, creo que la más cercana es Torrejón de Ardoz. A nada, a unos kilómetros nada más. Dios, ni tan siquiera Dios me va a pedir cuentas por ir allí a predicar. Pero fíjate, Dios sí que me va a pedir cuentas por no comenzar a predicar en mi casa. Cuando hablamos de mi casa, cuando la Biblia dice tu casa, está hablando de los que conviven contigo. Cuando dice los tuyos, tiene que ver con la gente que te rodea, incluidos tus familiares. Cuando tiene que hablar de Samaria, tiene que haber, claro, antes de venir a Cristo, pues quizás algunos se crearon enemigos. Fíjate cómo es Dios. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, Dios no te manda primeramente a que vayas a tus enemigos a predicarles. Aquellos que, estando en el mundo, quizá creaste un conflicto. No, Dios dice, empieza por tu casa, que te vean ellos. Luego sigue por los tuyos. Y cuando ya estés preparado y ellos ya hayan visto tu cambio, pues ves también a aquellos que no querías cuentas con ellos, ni ellos querían cuentas contigo, pero transmíteles lo que Dios ha hecho. Y cuando termines de hacer esto, pues si quieres tienes todo el mundo para predicar. Pero claro, aquí es donde muchos se excusan diciendo que pues que no sé hablar. Pero es que el hablar no es una excusa. ¿Sabes qué pasa? Que hemos alterado, entremos todos, perdonadme, que se salve el que pueda. Hemos alterado el texto que acabo de leer. Empezar por Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Nosotros, hay gente, hermanos, que viene a Dios y cambia ese concepto, lo voltea directamente y vienen a Dios y lo primero que quieren es que Dios les lleve a las naciones a predicar, lo último de la tierra. Y claro, de los enemigos nada, no, ellos nada, Samaria nada, no, que les predique otro, yo no. Y los míos, no, hombre, los míos tienen que entender lo que yo hago. Y ahí está Judea. Bueno, y es que los de mi casa tienen que aceptar lo que yo soy. Y ahí está Jerusalén. Y lo primero que queremos es que Dios nos lleve a las naciones y que venga un avivamiento tras nosotros y que nos conozca el mundo entero. Pero alteramos, porque la Biblia dice comienza por tu casa. Los que viven contigo. Claro, aquí es donde se excusan. Eugenio, no sé hablar. Eugenio, yo quiero explicarles la Biblia, no sé cómo explicar. Y claro, como no sé hablar y no sé cómo explicar, quizá a los predicadores les es fácil, pero yo no sé, dicen muchos. Mira, Dios es tan sumamente maravilloso y como jefe es tan extraordinario que nos ha designado un oficio, nos ha dicho en qué consiste, nos ha dicho por dónde comenzar, pero como ese oficio tiene que ver con la proclamación del Evangelio, es tan maravilloso que no lo ha encerrado en palabras solamente. Ese oficio se puede realizar con palabras, predicando, en voz, pero también se puede realizar de otras maneras. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Fíjate que este labor no solamente Dios lo ha encerrado en palabras. Dios ha dicho, si no sabes cómo explicar
expresar en palabras la proclamación del Evangelio, no pasa nada. Que tu conducta lo exprese. Tu testimonio lo comparta. Proclama con tu conducta. Si antes robaba, no robes. Si antes mentía, no mientas. Si antes hacías 1000 cosas, no las hagas. Que tu conducta sea quien proclame las maravillas que Dios ha hecho en ti. Fíjate que hemos caído en el error de querer que Dios venga con una varita mágica a cambiar nuestra conducta, y eso es un error, y la Biblia no enseña tal cosa. Me sorprende la actitud de Herodes Antipas. Dice, Herodes Antipas buscaba a Jesús con ansias y le buscaba para ver hacer alguna señal de él. Y cuando Jesús estuvo frente a él, que Herodes esperaba verle hacer alguna señal, dice la Biblia, Jesús no le dijo palabra. Hay quien cree que Jesús es una varita mágica. Señor, quítame este vicio. Y ellos esperan que Dios venga a quitarles ese vicio. La Biblia no enseña tal cosa. Puedes esperar sentado porque Dios no vendrá a quitártelo. En la Biblia no dice, Dios te quitará el enojo. Dios te quitará de decir mentira. Dios te quitará... No, ¿sabe lo que dice la Biblia? Dejad de hablar mentira y hablar verdad. Dejad de robar y empezar a trabajar con vuestras manos. Cuando la Biblia habla, fíjate, es en Gálatas. En Gálatas nos explica el cambio de las personas. Cuando una persona viene a Dios, su vida es cambiada completamente. ¿Cuándo? Cuando uno se deja en las manos de Dios. Mira, Dios te puede dar gracia. Por eso la Biblia dice, Pablo dice, la gracia de Dios no ha sido en vano en mí. O sea, Dios te da la gracia, Dios te da la fuerza. Pero quien tiene que dejarlo eres cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que dejar la envidia, dejar la contienda. Nosotros tenemos que dejar el odio. Tenemos que sacarlo nosotros. Dios nos va a dar la fuerza, nos va a ayudar. Pero somos nosotros quien tiene que tomar la iniciativa de dejarlo, de sacar todo eso. Eso es un cambio de conducta. Por eso la Biblia habla de vestíos de amor. ¿Te das cuenta cómo te da la opción a que lo hagas? Vestíos. Él no dice, yo te voy a vestir. No, dice, vestíos de amor. Y somos nosotros quien tenemos que tomar la iniciativa. Si estás esperando a que Dios, Señor, quítame el odio que tengo por fulano, es un error, hermanos. La oración correcta, Señor, dame gracia, ayúdame, yo no quiero. Lo pongo en tus manos, pongo mi vida en tus manos, quiero sacar esto de mi corazón. Yo no quiero vivir con odio, no quiero vivir con rencor, no quiero vivir con resentimiento, no quiero vivir con la amargura, Señor. Quiero quitarlo de mi corazón, quiero dejarme, quiero despojarme de todo esto. Ayúdame, Señor, y Dios te dará gracia y te ayudará. Pero Dios tiene que ver que das ese primer paso para Dios dar 100 y ayudarte. Y si no sabes hablar y contar las maravillas, si cambias de conducta, contarás las maravillas que Dios ha hecho. Por eso, no es casualidad, y con esto termino, que quien restaura la puerta del pescado, ¿quién es? Los hijos de Sena restauraron la puerta del pescado. En Esdras, capítulo 2, podemos examinarlo, luego si quieres lo compruebas. Empieza a describir Esdras quiénes salieron del cautiverio. Y empieza a dar una serie de datos, de familias, de personas, quiénes salieron, cuántos salieron, por orden. Cuando llegas al verso 35, vas a leer que los hijos de Sena, con no sé cuántos, salieron del cautiverio.
Porque solo los que han salido del cautiverio del pecado pueden llevar a cabo el oficio de restaurar la puerta del pecado. Necesitamos hoy día volver a retomar la proclamación del Evangelio. Y fíjate, la puedes retomar desde muchos puntos y de muchas formas. Empezando por su casa. Si no sabe con palabra, con su conducta. Reúna una semana, una vez por semana, reúna a su familia para orar juntos. Hágalo. Si tiene niños pequeños, reúnalos, que aprendan a orar. Si no saben orar, hijos, voy a orar y luego repetir o darles ideas. Son la cosa más maravillosa, hermanos. Reunir a tu mujer, tus hijos, tener un tiempo de oración, eso es precioso, hermanos. Os lo aseguro. Que vean, yo no sé, pero cuando hay un problema en mi casa, no llueven las maldiciones, pero yo veo a mis papás orar y dejarlo todo en las manos de Dios. Eso es maravilloso, hermanos. Eso ya es proclamar las maravillas. Educar a un niño, darle una educación cristiana, eso es proclamar las maravillas de Dios en tu casa. El ver ese cambio de conducta en su hogar, que sus hijos vean que algo ha cambiado. Si vive con hermanos, que sus hermanos vean algo ha cambiado en él. Cuando comiences y termines por su casa, que lo suyo, que su casa vea que ha cambiado, que está proclamando, no solo con palabras o con conducta, que está proclamando luego el trabajo en los suyos. Yo, mira, voy a darles el orden. Yo ahora mismo, yo tengo una casa, yo vivo con mi esposa y mis hijos. Ellos son los primeros a quien tengo que contarles las maravillas que Dios ha hecho. Son ellos quienes tienen que ver en mí una buena conducta. Son ellos quienes no tienen que ver a su papá desesperado. Que cuando haya un problema, pues mantenga las composturas. Que ellos crezcan sin oír a su papá echar una maldición. Que digan, mi papá siempre andó en comunión con Dios. Y nos intentó acercar a Dios. Y teníamos tiempos de oraciones. Y le veíamos predicar desde casa. Y tratar bien a mi mamá. Y tratarnos bien. Y nos daba tiempo. Y tenía tiempo para Dios. Pero nunca descuidó el tiempo de nosotros. Eso es proclamar, hermanos, el Evangelio. Eso. Luego será fácil que los demás, los tuyos, los que te rodean, vean en ti un cambio. Será la mayor proclamación del Evangelio. Necesitamos hoy día que en nuestras redes sociales sea una proclamación del Evangelio y de las maravillas de Dios. Creo que no hay, si hiciéramos una encuesta, ahora mismo, de todos los que estamos conectados, os puedo asegurar que quien más usa las redes sociales soy yo. Y yo me apostaría. Yo estoy todo el día, hermanos. Mira, yo trabajo en una oficina. Yo sin ordenador no puedo trabajar. O sea, yo tengo ahí... laboralmente necesito mi ordenador para trabajar. Necesito las redes sociales. Necesito tener internet para enviar email, tratar con gestores. Yo necesito internet. Tengo que tener. Claro, yo trabajo con redes sociales. Tengo YouTube, un canal, Facebook, son redes sociales. Yo quiero que cuando alguien entre en mi perfil pueda ver la proclamación del Evangelio. Por eso, mira, hermanos, yo deseo con todo el corazón que todo el mundo se salve. Pero yo, por ejemplo, desde que abrí Facebook, yo tengo una política, yo no acepto a mujeres. Y no porque sean malas, ni mucho menos, que Dios las bendiga a todas aquellas que nos están escuchando. Y una de ellas hoy la hemos usado para contar este testimonio tan hermoso. Pero simplemente yo he dedicado ese perfil
únicamente para la proclamación del Evangelio. Por eso yo no entro en debates. Por eso yo no publico cualquier cosa. Por eso todo lo relacionado tiene que ver con acercarte a Dios. Y yo uso todas las redes sociales para proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Porque o puedes usarlo para eso, o puedes usarlo como una herramienta infernal, de destrucción masiva. Y como yo conozco el poder de las redes sociales, y conozco el poder de la comunicación, hoy estoy predicando yo desde Alcalá, y a saber las personas que me escuchan y luego me escucharán a través de internet. Como yo conozco el poder de la comunicación, yo uso cualquier medio para proclamar el Evangelio. Yo quiero que en mi edificio sepan que soy cristiano y que tengo un buen testimonio. Quiero que en el bar donde desayuno todos los días, que sepan que soy cristiano. La gente con quien yo me relaciono a diario en mi trabajo, quiero que sepan que yo soy cristiano. Que cuando necesiten a Dios sepan que yo tengo que ver algo con Dios. Porque mi conducta se lo exprese. Eso es la proclamación del Evangelio. Mayor que 1000 palabras. Por eso no es excusa que no seas ministerio para predicar. O que no sepas hablar para predicar. Porque la conducta misma puede predicar. La predicación más fuerte es el ejemplo. Fíjate, termino. Jesús llegó, hubo palabras, hubo lugares que no predicó con palabras. Por ejemplo, a Siria. Pero dice la Biblia, su fama se extendió hasta Siria. Él no llegó hasta allí. Es decir, 600 kilómetros de Judea. ¿No llegó? ¿Qué llegó? Dice la Biblia, su fama se extendió. Es decir, llegó su testimonio, llegó a lugares donde él físicamente no llegó. Por eso muchas veces, siempre, antes de llegar a un lugar, llega nuestra conducta. Por eso el Evangelio no está encerrado solo en palabras. ¿Te das cuenta? Restauremos la puerta del pescado. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Espero haber sido claro. Intento ser lo más claro posible, hermanos. Porque viendo esta serie de mensajes nos vamos a convertir en... Vamos a restaurar cada área de nuestra vida que esté dañada, la vamos a restaurar. Puede que en esta ocasión el área que esté dañada es que nos hemos silenciado. No prediquemos. No compartamos, no sepamos cómo predicar ni compartir. Bueno, pues restauremos la puerta del pescado que tiene que ver con la proclamación del Evangelio.